Bon dia, Salcubes, amics i amigues de l'Edetània, i també els no vinguts d'altres terres de més enllà. Em diuen Tarbanícor i seré el vostre guia. Benvinguts i benvingudes a Olocau, Porta de la Serra Calderona, el lloc on és el puntal dels Llops i també on va néixer el nostre heroic, el guerrer Naguiba. Olocau es un pueblo de acogida, amable, tranquilo y vistoso, que se encuentra situado en un entorno privilegiado, reconocido y visitado por gran número de ciudadanos y ciudadanas, residentes en la comarca, en la provincia y en el Estado español, y mucho más fuera de nuestras fronteras. Todos los años, por estas fechas, cuando la flor del cerezo se ha transformado en un delicioso fruto, celebramos la Iberfesta, un evento de exaltación, de reconocimiento de la cultura íbera, nuestra cultura, de la que tan poco sabemos y la que gran parte de su conocimiento ha sido posible gracias a las excavaciones realizadas durante estos últimos años. Nos hablan de sus hábitats, de sus costumbres, nos hace analizar y saber cómo se desenvolvía la cultura íbera en un entorno del día a día. El yacimiento del Puntal dels Llops es uno de los más relevantes dentro de la ruta de los íberos de la provincia de Valencia, de donde es oriundo nuestro guerrero Naguiba. Pues bien, esta magnífica fiesta, reconocida y apreciada no solo en la comarca, sino en la Comunidad Valenciana y en el resto de Europa, no pudimos celebrarla el año pasado debido a una pandemia. Como todos sabéis, el mal nombre COVID-19, que nunca olvidaremos. Por más que nos pese, tuvimos que suspenderla. Y aunque este año la situación sanitaria ha mejorado, no todo lo que quisiéramos, no podemos bajar la guardia y pensar que la hemos superado. Con lo cual, muy a pesar nuestro, este año tampoco podremos celebrar la Iberfesta. Por tanto, hemos preparado, de alguna manera, unos vídeos de personajes contemporáneos de Naguiba, los más importantes de las escenas que representamos en la Iberfesta. Estos vídeos los iremos publicando en las distintas redes sociales, tanto en el Facebook como en la app municipal, etcétera, etcétera. ¿Por qué hacemos esto? Para mantener viva la llama de nuestra fiesta, para que no os olvidéis de nosotros, de dónde estamos, ni de lo que es la Iberfesta, tener la certeza de que amanezamos con volver el año próximo. Cuento con todos vosotros y con todas vosotras. Venir a la Iberfesta y disfrutar de la historia. Gracias.